Continuamos en CAE la noche y de verdad que uno de los sectores que también se ve afectado por el paso de estos fenómenos atmosféricos es el sector eléctrico, que salieron varios circuitos de funcionamiento, pero que en términos generales pudieron ser de alguna manera resueltos o atendidos de manera más rápida porque no hubo tanto viento, hubo sí una pluviometría importante, una caída de lluvia por encima de los 100 milímetros de agua. Y eso, lógicamente, afectó, inundó, pero no produjo un daño tan importante en el sector eléctrico. A propósito del tema, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó recientemente lo que ellos llaman el Monitor Eléctrico Julio 2023, donde hablan, entre otras cosas, de la dificultad de cumplir con el objetivo de tener una matriz energética con renovables de cerca de un 20% para el año 2030, en el entendido de que la generación de energías renovables pues tiene un problema de almacenamiento de energía, de baterías fundamentalmente, que es donde se deposita y se mantiene la energía ahí para luego poder utilizarse. Pero vamos a ver un poco este análisis de este monitor eléctrico que hizo el Ministerio de Economía y que vamos a compartir con ustedes porque nos parece un documento interesante a la hora de planificar el sector y de ver un poco más allá de lo que debe ser nuestro sector eléctrico, que es uno de los personajes más costosos para las finanzas públicas. Vamos a ver, señor director, las láminas. Miren aquí la generación por tipo de combustible que tenemos en el país. Teníamos en el año 2022 con la fuente, con el Ministerio de Energía y Minas. Y estamos viendo que en el caso del carbón y el gas natural son los combustibles de generación más utilizados, ¿no? Hay que ver aquí la generación por GWH, por gigabytes o gigawatts producidos. Hay que verlo en ese sentido, y es que estamos aquí viendo que los combustibles para la generación más utilizados son primero el gas natural, el LNG, seguido por el carbón, y después tenemos al fuel oil número 6, y después vienen tanto las energías como hidroeléctrica, el viento, la solar y la biomasa, que son las llamadas energías renovables, las tres últimas. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina de esta publicación del Ministerio de Economía con el Monitor Eléctrico Julio 2023. Aquí está la generación por tipo de tecnología. Y esto es muy importante a la hora de hacer una planificación y de una proyección de cómo debe ser la matriz de generación y en el tiempo, porque hay que decir que el consumo energético crece así como compuesto por la tasa de crecimiento de la población y también la tasa a la que crece la economía. Es un promedio ponderado de ambos. Aquí tenemos, por ejemplo, que donde más presencia hay es por turbinas de vapor, ¿no? Combustión interna 5.27, después vienen las turbinas de vapor, después viene el viento, la solar y ciclo combinado con gas natural, ahí es que está el 492. Fíjense entonces que cuando se habla por tecnología hay combustión interna, turbinas a vapor y ciclo combinado a gas, son las que tienen mayor presencia como tecnología de generación eléctrica por gigawatts hora. Así es que ahí está, después le siguen otras como las turbinas de gas natural, viento, solar, hidroeléctricas y demás. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina de este importante documento conocido como el Monitor Eléctrico de República Dominicana Julio
2023. Miren aquí la generación por tipo de combustible. Esto es importante señalarlo porque los tipos de combustible que sirven para la generación o que mayormente le explican son el gas natural, que es el LNG, y el carbón. El gas natural un 40.9% y el carbón un 30.8%. Es decir, ambos tienen poco más de las 2/3 partes, un poco más de un 71%, ¿no?, de la generación por combustible, y le sigue el fuel oil número 6 con 10.7%. Entre estos tres combustibles generan una cantidad pues por encima del 80% de los combustibles que tenemos y que se usan para la generación eléctrica. Entonces, esos tres combustibles, gas natural, carbón y fuel oil número 6, explican el 80 o poco más del 80% de los combustibles utilizados para la generación eléctrica en el país. Vamos a seguir, señor director. Vamos a seguir con la próxima. Y aquí vamos a ver las tecnologías, la generación por tipo de tecnología, y tenemos fundamentalmente que el ciclo combinado de gas natural, LNG con 22.2%, las turbinas a vapor con 22.8% y la combustión interna, que es la que encabeza la lista, con un 23.8%. Cuando usted suma por tecnología la combustión interna, las turbinas a vapor y el ciclo combinado, pues usted está teniendo más de las 2/3 partes de la tecnología para generar electricidad en todo el país. Es importante, digo, porque cuando usted suma estas tres tecnologías, pues usted tiene, repito, más de las 2/3 partes, repito, con combustión interna, turbinas a vapor y ciclo combinado de gas natural. Así es que ahí está. Después le sigue la generación hidroeléctrica con 12.3%, la energía por viento o eólica por 8.2% y la energía solar con 8%. Esto es importantísimo porque ya que sabemos la tecnología y los combustibles, pues lógicamente podemos saber a grandes rasgos cómo anda o cuáles son los elementos que gatillan el precio de la generación o el costo de la generación eléctrica. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas interesantísimas. Miren aquí lo que decía, y es que la demanda siempre se toma la demanda máxima, que es la demanda pico por año. Fíjense que ha tenido una tasa de crecimiento importante. Ya en el 2022, en el año pasado, era de 2.890 gigawatts. Sin embargo, hoy está muy por encima de ahí, ha aumentado de forma importante aquí en el 2023, pero es una función importante porque con el tiempo va aumentando. Sin embargo, lo explica más bien una función de carácter lineal, donde va creciendo de manera sostenida en el tiempo. Ahí está. Si no hay más láminas en este bloque, señor director, pues vamos aquí al piso. Mira a otra lámina, y aquí, como dije, el precio de los combustibles de generación, vamos a ver cómo ha aumentado en el tiempo, de acuerdo al desempeño al primer semestre de este año. Tenemos aquí, este es el informe de desempeño de las EDES en el primer trimestre del año, o el primer semestre, perdón, del año 2023, este año. Fíjense aquí cómo los precios han ido aumentando de forma importante, y se pone aquí en negro el año 2022, porque fue el año que la invasión rusa a Ucrania hizo que se presionaran los precios de los combustibles, la inflación
fundamentalmente estuvo explicada por el aumento de los precios de los combustibles y de los alimentos. Entonces, aquí vemos cómo en el caso del fuel oil número 6 aumentó de 10.18 a 13.17, digamos que dólares, ¿no? Por generación. En el caso del carbón pasó de 4.67 a 10.42 y en el caso del gas natural, que fue donde menos creció porque el principal generador tiene un contrato de largo plazo y de alguna manera eso le ayuda, pero sin embargo aumentó bastante porque pasó en términos, digamos, aumentó muchísimo porque pasó de 3.60 a 6.34, ¿no? Aquí estamos hablando por millón de BTU, ¿no? Que es la unidad de energía para hacerla equivalente, tanto fuel oil, carbón como gas natural. Pero vemos que por millón de BTU, el más caro es el fuel oil número 6 y el más barato es el gas natural. El carbón con 10.42 quedó en el medio aquí. Y hay que ver lo que eso ha significado para los precios de los combustibles de generación por millón de BTU en dólares. Estamos hablando que por millón de BTU, por el fuel oil número 6, es de $13 con 17 centavos, el carbón $10 con 42 centavos y el gas natural $6 con 34 centavos. Ya en este año esos precios se han reducido ligeramente, en el caso del fuel oil número 6 a $9 con 51 centavos, en el caso del carbón también ha caído de forma importante de $10 con 42 centavos a $6 con 9 centavos por millón de BTU, y también en el caso del gas natural se ha reducido, aunque en menor proporción, de 6.34 a $6 con 1 centavo por millón de BTU. Y aquí vemos entonces cuando vemos la variación de los precios de los combustibles que se ha dado en los últimos 2 años, es decir, del 2022 al 2023. En el caso del fuel oil número 6 ha caído 33.4%, en el caso del carbón, que es donde más se ha sentido la disminución, un 56.3%, y en el caso del gas natural un 33.6%. Aquí estamos viendo los cambios y qué ha significado esto en términos promedio. Por millón de BTU se ha reducido en 24.5%. Esto es importante, señores, para la planificación, porque estamos viendo que los drivers en materia de costo de generación serían fundamentalmente el carbón y el gas natural, que están explicando una mayor proporción de los combustibles utilizados para la generación. Cuando usted le suma a esto el fuel oil número 6, usted tiene ya más de un 80% de los precios de los combustibles para la generación. Y aquí están por millón de BTU, que es una unidad que hace equivalente la generación tanto de fuel oil número 6, carbón, como de gas natural. Así es que vamos al piso antes de ir a la pausa y venir con la segunda parte de esta presentación. Esto lo decimos porque el informe del monitor eléctrico julio 2023 muestra que no va a poder cumplirse, por así decirlo, la planificación de llevar a un 20, un 25% la generación en energías renovables para el año 2030, porque el estudio del monitor que publicó el Ministerio de Economía dice que para aumentar, o que hay un escollo en el aumento de la generación, digamos, de renovables o de energía eléctrica renovable o de generación eléctrica renovable, por un tema de almacenamiento. Tiene que ver que se necesitan inversión de capital importante en baterías que permitan almacenar esa energía y mantenerla como se dice, energía fría, para cuando el sistema demande que puedan entrar estas generadoras con renovables, lo puedan hacer, pero hay que hacer una inversión de capital importante. También hay que hacer una inversión importante en transmisión eléctrica, porque en algunos sectores, para
sacar la energía, es decir, de los centros de generación, que en este caso son renovables, eólica, solar y demás, hay que buscar elementos que puedan conectar al sistema eléctrico interconectado, una línea de transmisión importante. En este caso, la ETED, que es la empresa de transmisión eléctrica dominicana, es la que requiere hacer ciertas inversiones, o quien genera, porque el generador es que tiene que buscar cómo llevar la energía hasta las líneas de distribución, o mejor dicho, de transmisión, que llevan la energía hacia las distribuidoras, y estas se encargan de, como su nombre lo indica, llevarla a los hogares y empresas de todo el país.